El Comité por la Libre Expresión ha presentado hoy su informe anual de libertad de expresión titulado de la represión al silenciamiento digital, donde se revelan estos nuevos patrones de silenciamiento o de censura estableciéndose pues en las plataformas digitales. Destacamos tres elementos. El primer elemento es el largo y deseado acceso a la justicia de los asesinatos de periodistas y comunicadores sociales. 97 periodistas han sido asesinados en Honduras, de los cuales solamente 10 casos han sido judicializados por completo. Y en este caso destacamos, por supuesto, que ninguno de estos 10 casos ha sido un cierre total de los mismos, ya que solo encontramos autores materiales. Si hablamos de la impunidad, estaríamos hablando de un 100% de los casos de asesinatos de periodistas en completa impunidad. Por otro elemento, destacamos también el intento de asesinato de una periodista sanpedrana que fue víctima del robo de su información, y posteriormente este robo de información pudo haber sido utilizada con fines dolosos, que posteriormente pudieron ser utilizados para cobrarle este atentado que casi le cuesta la vida. El manejo mediático que existió alrededor de esto es que se trató de un crimen pasional, pero es la primera versión preliminar de los voceros policiales, y ahí es donde hacemos un llamado especialmente no solamente a los voceros para tomar con mayor criterio este tipo de argumentos que desvirtúan el relacionamiento del ejercicio periodístico con los hechos ocurridos, pero también a los periodistas para profundizar sobre los hechos. Destacamos también el asesinato de 3 mujeres generadoras de contenido en las nuevas formas de plataforma de comunicación en TikTok. 3 de ellas fueron asesinadas el año anterior en el mes de septiembre, y observamos con mucha preocupación que este tipo de cosas se sigan dando con una fuerte carga de género. Es decir, no es lo mismo el tipo de agresiones que sufren los hombres que las mujeres periodistas, y por eso este patrón de silenciamiento debe prestársele muchísima atención a los nuevos actores estatales que ingresan al país. Por supuesto, hay elementos positivos, como por ejemplo la eliminación de la ley de secretos, y por supuesto la reducción de la represión de la protesta social. Pero más allá de la represión debe de atenderse, por supuesto, los derechos de las personas que están demandando en la protesta social. Observábamos 4 de los casos más relevantes en temas de protesta social en los últimos años: el caso de los defensores del río Guapinol, el caso de los defensores de Prados, el caso también de el periodista Giovanni Sierra, baleado en medio de una protesta, y también destacamos el caso de protestas que se han desarrollado en el marco de un escenario convulso en los últimos años en el país. Para CELIBRE es importante que el Estado preste atención a estas demandas, especialmente porque estas pueden ir creciendo y pueden generar otros elementos. Tal es el caso, por ejemplo, de los 6 estudiantes expulsados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en 2014, cuando posteriormente, sin atender esas demandas y sin ser escuchados, generó la criminalización de 140 estudiantes en todo el país. La criminalidad organizada, los actores conservadores, la industria extractiva, los gobernantes locales, hablamos de alcaldías, hablamos de gobernadores municipales, etcétera, son quienes especialmente se perfilan como los nuevos agresores a la libertad de expresión. Hace unos años, quienes eran los principales agresores a la libertad de expresión eran los policías y los militares. Hoy por hoy se han diversificado todos estos agresores, y hay que prestarle mucha atención a esto, especialmente porque cuando se intenta silenciar a un periodista o a un comunicador social, no se trata solamente de cortar una voz, sino que también se le priva a la ciudadanía de poder tomar decisiones con la información que los periodistas están divulgando constantemente en sus medios de comunicación. Y observamos, por ejemplo, casos como en el norte de Olancho, donde los periodistas han dejado de hacer su trabajo, donde no existen ya medios de comunicación, zonas profundamente silenciadas por actores como el narcotráfico, la industria extractiva, las zonas especiales de desarrollo, entre otros elementos. Por supuesto, para que esta situación se dé, es que existe un Estado poco garante de estos derechos, un Estado que permite de alguna forma, o que protege también de otra, pues que estos elementos confluyan de alguna manera. Y lo peor no es solamente que ocurra la agresión, sino que las agresiones no
son investigadas, no son cerradas, y muestra de ello observamos que los 97 casos de asesinatos de periodistas registrados desde 2001 a la fecha, pues no han tenido un cierre. Solamente 10 de ellos han sido investigados y llevados a juicio. Es decir, más del 80% de los casos de periodistas siguen en completa impunidad. Buscamos en el ámbito legislativo elementos positivos como la eliminación de la ley de secretos, como por ejemplo el freno que existe y la mayor observación que existe a todo lo que manda el Poder Ejecutivo, es decir, no pasa de cualquier forma, sino que existe un criterio y tampoco existe una oposición total, sino que hay abordajes importantes, pero hace falta mucho por hacer. Una de las principales cosas es, bueno, el fortalecimiento de la investigación, la dotación de presupuesto que pasa, por supuesto, por el Congreso Nacional, el fortalecimiento técnico, presupuestario y la voluntad política en el mecanismo de protección e iguales elementos en el Ministerio Público para poder dotar a las oficinas de investigación criminal de elementos suficientes para dar con pues los responsables de todas las agresiones a periodistas, a defensores, a voceros comunitarios que ejercen pues su libertad de expresión. Todos los años hemos venido presentando serias demandas por el incumplimiento por parte del Estado de los estándares internacionales de libertad de expresión. Consideramos que hay elementos positivos en observancia general, pero sigue siendo una deuda histórica que se ha presentado en los últimos 21 años y que lo hemos manifestado en todos nuestros informes de libertad de expresión.